Levítico capítulo 17 nos va a enseñar también algo totalmente interesante que debemos tener presente nosotros. Y hoy por hoy hay una cultura que está queriendo introducir quizás un tipo de consumo que no se debe dar. Vamos a ver Levítico capítulo 17. Bueno, querida gente, que Dios les bendiga. Estamos expectantes. Cada capítulo nos está avanzando, nos está mostrando sobre la santidad, sobre el sacrificio, el costo del sacrificio, obviamente. Imagínense que en este instante te dejo para que me comentes cuánto estaríamos pagando nosotros por nuestros pecados. ¿Cuánto tendríamos que pagar a Dios por nuestros pecados? Serían sumas incalculables directamente. Así que gracias a Dios y gracias al amor de Cristo que murió en la cruz, de Jesucristo murió en la cruz y perdonó todos nuestros pecados. Ahora somos libres, obviamente. No tenemos que pagar. La salvación no se paga, y si tú estás yendo a algún lugar donde te dicen da esto para que tengas libertad de pecados, sal corriendo de ese lugar, porque somos libres en Cristo Jesús y la salvación no se paga, simplemente es un regalo de Dios. Ahora, hay un punto acá que me interesa mucho. Este capítulo 17 trata de dos aspectos importantes. Número uno, el lugar establecido para los sacrificios. Había un solo lugar, esto recordemos en el Antiguo Testamento, en la parte Levítico. Levítico, recuérdense que es un manual ceremonial para los levitas, es decir, no significaba que todo el pueblo tenía que hacer esto. No significaba que todos tenían que realizar este tipo de sacrificio. No, estaba siendo específico para los levitas y cómo los hijos de Israel tenían que participar si ellos pecaban, cómo tenían que hacerlo. Pero quien hacía los sacrificios eran los levitas. Así que todos estos aspectos es elevar el estándar del sacerdote, de el que estaba en la administración, para tener una santidad y un nivel. ¿Qué es lo que hoy por hoy como iglesia tenemos que hacer? Elevar la santidad, elevar el muro, vamos a decir así, que debe de separar a la iglesia del mundo. Y ahí es donde el pecado no debe de estar concebido, no debe de tener cabida en la iglesia. Así que eso es importantísimo destacarlo. Pero acá habían dos temas en el capítulo 17 sobre el lugar que se debían hacer los sacrificios y sobre la indicación de no comer sangre. Y acá me quiero enfocar un poco e ir aterrizando un poco. En el capítulo 17 vemos que dice en la segunda parte, versículo 10, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo. Acá significa literalmente tenía que morir. Esta persona tenía que morir si comía sangre. ¿Por qué? Y lo dice el versículo 11. Porque la vida de la carne es la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, estos podemos entender, y acá quizás algunos para que tengamos presente esto. Jesús murió en la cruz del Calvario porque tenía que haber derramamiento de sangre. Tú y yo teníamos una deuda con Dios. Tú y yo nacimos con la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Por cuanto ellos pecaron, todos tenemos la maldición de la muerte. Y alguien puede decir, bueno, pero yo ¿por qué tengo que pagar los platos rotos de Adán y Eva? Pero simplemente porque somos hijos descendientes de ellos, obviamente, y sobre ellos cayó la maldición. Pero la maldición que Dios les había dicho, no coman de ese árbol porque el día que coman van a morir. Esa era la indicación clara. Ellos desobedecieron, ellos tuvieron altivez y la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar, para que nosotros podamos ser limpios, para que nosotros tengamos expiación de pecado. Pero alguien tenía que morir, alguien tenía que pagar la sangre, alguien tenía que dar su vida como esos chivos expiatorios, como esos corderos, como todos esos animales que limpiaban el pecado de las personas.
Entonces, esa sangre era para limpiar a la persona. Entonces, acá vemos que se cumple lo que dice en Hebreos 9:22, dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, Jesús murió en la cruz del Calvario para pagar tu deuda y mi deuda. Y eso es algo que nosotros debemos seguir predicando al mundo entero. No nos debemos cansar, no debemos tener miedo, no debemos de tener temor y decir, no me van a aceptar, me van a juzgar, me van a hacer a un lado. Es preferible que nos desprecien a nosotros ahora que nosotros ser despreciados por Dios allá en los cielos. Aquellos que no demos testimonio al hombre de que Jesús es el Señor, Él nos dará testimonio de nosotros allá en los cielos. Entonces, ¿por qué era importante la sangre? Para que quede bien claro, la sangre era la que limpiaba los pecados, la que expiaba el pecado de la persona, porque era la vida misma que Dios había determinado. Y no se podía comer. Es por eso que nosotros no podemos comer. No significa eso, como hay algunas sectas que utilizan por error, que no se puede hacer transfusión de sangre. No, esto está diciendo comer. El verbo es clarísimo, está hablando de ingerirlo, comerlo directamente. Entonces, ¿por qué? Porque estaría la vida allí mismo. Entonces, Dios nos está indicando que nosotros debemos respetar este punto. Y respetarlo. Hay ahora movimientos que están instando a que la gente tome sangre, por ejemplo, coma sangre. Y eso es antibíblico, así que debemos mantener. Pero quiero decirte esto si eres nuevo en este canal, que Dios te ama, pero Él pagó el precio por tu vida y por mi vida. Estábamos condenados al fuego eterno, estábamos condenados al infierno directamente, pero Él pagó el precio para decir, yo perdono, yo di mi vida por Él y Él está limpio. Ese es el regalo que el Señor nos dio. Así que Dios te bendiga. Espero que haya hablado el Señor a tu vida y que vaya quedando claro por qué Jesús tuvo que derramar toda su sangre en la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Si no te has suscrito, hazlo por acá y te dejo otros videos por acá. Hasta luego, chao, chao.